En línea, invitado especial. Así es, y el doctor Guido Gómez Mazara, tal y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya le está con nosotros, abogado, dirigente político, conocedor del devenir social de la República Dominicana y hombre que tiene propuestas para lo que sería y lo que puede ser el desarrollo de la República Dominicana. Doctor, bienvenido a su programa. Este programa es suyo también. Muchas gracias. Claro que no quepa duda de eso. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y que la salud sea el común denominador de todos. Amén, amén, amén. La salud y la dicha. Sí, pero lo importante es la salud. ¿Y cómo está todo, doctor? Lo noto como calmado, muy pausado. Eso me preocupa. Y el día ha estado muy soleado, que eso como que activa a la gente. No, ¿Qué pasa esta tarde, doctor? Tú sabes doctor? que independientemente de que uno, con la intención siempre bondadosa, defienda ideas, eso se hace efectivo porque siempre tiene una tranquilidad interna. Okay. Sobre todas las cosas, la tranquilidad de la conciencia. El que anda tranquilo con su conciencia, anda en paz. Excelente. Déjame empezar con adelante, el doctor Guido Gómez Mazara, doctor Tony de León. Como he sabido por usted y por el pueblo dominicano, desde la llegada del señor presidente de la República, Luis Abinader, al Palacio Nacional en agosto, 16 de agosto, pues juramentó lo que fue el Ministerio Público. Aquí, desde ese entonces, el señor presidente ha venido proclamando la independencia del Ministerio Público. Y es un hecho que se da como que hay una independencia en la justicia. Entonces, doctor, hay quienes observan y dicen que en la Constitución del 2010 contempla lo que es la independencia de la justicia. ¿Qué opinión le merece? Porque se cree que la reforma constitucional que se espera o que se está por hacer ahora va de la mano con una modificación con pretensiones de rebajar del 50+1 a mayoría simple. Miren, lo primero es que el presidente de la República no designó el Ministerio Público. La ley se lo impide. Lo que hizo el presidente de la República el día que se juramentó fue que juramentó a la cabeza del Ministerio Público, que es la Procuradora General de la República, la directora del PETCA y el jefe de investigación de corrupción administrativa, que es el magistrado Camacho. Porque, repito, la ley genera un impedimento de orden práctico. Inclusive por ese acontecimiento es que en el marco de los procesos de discusión institucional que hay en el país, hay un interés marcadísimo, y yo me inscribo en eso, en que la condición de figura independiente de la militancia política de las tres cabezas evidentes del Ministerio Público pase a ser, más que la voluntad de quien gobierne el país, un requerimiento de carácter legal. Porque la gente aplaude el hecho de que doña Miriam Germán Brito, sobre todo el magistrado Camacho, que viene de la escuela y de un proceso, y doña Jenny Berenice también, sean personas que conocen la mecánica jurídica, pero no tienen vínculos partidarios. Eso es bueno. Pero no basta rezar, como decía una canción. Frente a esos acontecimientos, lo importante es que los partidos, hablo en plural, saquen sus manos de las decisiones del sector justicia para robustecer de tal manera el sector, Ministerio Público, que cada quien vaya con la satisfacción de que le van a administrar justicia en función de un interés, lo que dice la ley. Pero en ese mismo orden, aunque algunas figuras del espectro político dominicano han planteado la posibilidad de una reducción del 50%, que es el otro componente de la pregunta, ya se ha aclarado todo. Yo nunca he creído que un proceso de reforma constitucional es un traje a la medida, por el contrario, el nivel de descreimiento que hay en la población de las reformas anteriores fue porque se estructuraron en función de una coyuntura determinada, un acto politiquero, y salirle al país hoy en día de que hay un intento de reforma para reducir el 50%+1 es una charlatanería, es una ridiculez, es una patada a la sensatez y a la buena voluntad de la gente. Y yo aspiro que, si bien es cierto que hay políticos que están casi a la esquina de un centro psiquiátrico, la madurez,
la ponderación prevalezca para que impulsemos todos y todas el país del siglo XXI. Doctor, entonces, ¿qué motiva ese argumento? Porque obviamente un argumento articulado por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, que obviamente son los que tienen en sus manos, en su haber, todas esas leyes que se han aprobado en los últimos, vamos a decir, 20 años en la República Dominicana. Entonces, ¿qué motiva a la oposición articular ese argumento de que simple y llanamente buscan que se dé paso a la modificación constitucional para ir a ese punto del 50+1 para ganar las elecciones? Porque culturalmente los políticos dominicanos siempre se creen que pueden engañar a la sociedad. Y por eso el nivel de impugnación que tienen los electores respecto a los partidos. Cada día más la franja de indecisos crece en el país, porque no se corresponde el discurso opositor con la práctica en el poder. Se ha planteado, se ha discutido, pero repito, yo entiendo, estoy convencido de que la sensatez habrá de prevalecer. Miren, cuando las plazas se llenaron en el pasado proceso electoral, no lo hicieron por la coyuntura electoral, lo hicieron porque los dominicanos y dominicanas, sobre todo los jóvenes, asumieron una postura de reacción frente a las políticas oficiales. Y eso no era contra el PLD, eso es contra cualquiera que vaya al gobierno, en este caso el PRM, mi partido, y no se comporte de conformidad a las expectativas de la gente. Que nos preparemos, si un gallo loquismo, una locura, con esas características que usted define, salta con posibilidades, aquí se van a llenar las plazas y yo seré el primero que va a estar ahí, en primera fila. Guido, ¿cómo usted valora la gestión del presidente Luis Abinader hasta este momento, especialmente en el término económico? Hay altas y bajas. Yo tengo que reconocer que la gestión del presidente Abinader llegó al país a ejercer la función fundamental de la administración pública en el marco de una crisis de carácter sanitaria. Esa crisis de carácter sanitaria, que se llama el COVID-19, donde es, sin lugar a dudas evidente, el buen desempeño del gobierno, se transformó en una crisis de carácter económica, que se recrudece cuando factores de carácter internacional, como la crisis entre Ucrania y Rusia, transforman la economía del mundo. O sea, el globo terráqueo está afectado por ese último acontecimiento. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos los dominicanos y dominicanas al margen de simpatías políticas? Porque las políticas económicas impactan al ciudadano, sin importar partidos políticos. ¿Dónde estamos? Estamos en un proceso de gran dificultad porque hay una combinación de crecimiento económico. El último trimestre fue 6.1%, pero la proyección que se hace del proceso inflacionario es de 10%. Y cuando una economía combina crecimiento económico con inflación, hay una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos. Yo te doy ejemplos. Los sectores más pobres del país, cuando hay un proceso inflacionario, son impactados con mayor intensidad que el resto. Y en el caso específico, por ejemplo, la FAO acaba de publicar esta semana que el precio de los alimentos se ha incrementado en un 34.5%. ¿Qué implica eso? Que en términos prácticos, el 52% de los sectores más pobres del país, cuando se le incrementa el transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, eso se traduce en una disminución significativa del nivel de vida de la gente. ¿Hacia dónde el gobierno dominicano tiene que orientar sus políticas? A que este proceso inflacionario sea compensado con políticas de carácter social. Me explico. Si bien es cierto, los programas sociales en América Latina han sido una especie de combinación de deseo de compensar a los más pobres, pero de una forma u otra acaparar la clientela electoral, yo debo decir que el actual gobierno ha incrementado sustancialmente el gasto social. Lo incrementó de 7% del PIB, que lo dejó el gobierno pasado, a 9.5%. Ahora, el desafío es el siguiente. Los beneficiarios de los programas sociales, que hay que mantenerlo, recibían 850 pesos a agosto del 20, hoy reciben 1.650. Pero esos programas no transforman las condiciones económicas de la gente. Desafortunadamente hay que apelar a nuevas herramientas para que ellos de una forma u otra se inserten en la mecánica productiva. Que yo creo que el gobierno, sin lugar a dudas, está haciendo un esfuerzo, pero drenan las finanzas públicas. El hecho de que subsidien 500 millones de pesos semanales para el tema del sector combustible y sus derivados, eso revela que hay un nivel efectivo de dificultad. ¿Cuál es el desafío? Yo dije mayor inversión en el aparato productivo. Generar empleos de calidad
pero sobre todas las cosas garantizar que una crisis alimentaria no combine los factores inflacionarios que están impactando en toda América Latina. Yo no sé con qué frecuencia usted va al supermercado, pero a mí me mandan. Y yo soy testigo de primera línea de lo que está pasando con los precios de los artículos de primera necesidad. Y al dominicano de a pie, el de clase media o el de clase alta, poco le importan las excusas oficiales, los argumentos oficiales. La gente lo que quiere es una mejoría sustancial de su capacidad y su poder adquisitivo. Sobre todas las cosas porque si el comportamiento macro de la economía va bien, lo que uno siempre se pregunta es que cuando la economía crece, ¿cuáles son los sectores que son impactados favorablemente? No es un fenómeno nuevo. Ya en el año 1998, lo doy como referencia, en el país se experimentaba un nivel de desigualdad que se expresaba de la siguiente manera: 2% de la población controlaba el 34% de las riquezas nacionales. Es decir, en los últimos 25 años todo el proceso de crecimiento no ha mejorado sustancialmente el nivel de vida de la gente. Eso se llama desigualdad. Entonces, ¿Todavía se mantiene así ese por ciento? No, ahora se traduce en lo siguiente: más del 6% de la población casi concentra el 50% de las riquezas. ¿Qué elementos se han hecho notar para que se produzca eso, ese aumento Bueno, del 4%? lo que pasa es que los fenómenos de crecimiento económico en América Latina y la República Dominicana no es la excepción, producen el siguiente componente: es que cuando la economía crece, pocas manos concentran el crecimiento y el resto se va a los niveles de desigualdad. Pero ¿siguen siendo todavía las familias ricas tradicionalmente y sus descendientes, o hay nuevos ricos? No. En los últimos 25 años los fenómenos económicos en el país se han transformado. Okay. Yo te hablo de componentes esenciales de la economía dominicana. El sector turismo, por ejemplo, tiene un evidente proceso de progreso y nuevos actores que han crecido. La economía dominicana que se transformó en los últimos 30 años fue la economía clásica, donde tenía la industria azucarera como el motor fundamental del desarrollo, y ahora se expresa en turismo, remesa, zona franca, que son los factores que más han crecido en la economía dominicana. Ahora, el gran dilema es el de siempre en toda América Latina. Cuando la economía crece, ¿quiénes crecen? ¿Quiénes mejoran sustancialmente? Sobre todo porque tú ves el drama de nuestra economía, desde el punto de vista macroeconómico. Por ejemplo, el 30% del ingreso que recibe el Estado Dominicano por concepto de recaudaciones va para el pago de la amortización de la deuda. Okay. Y tú tienes exenciones fiscales que este año están proyectadas en 235 mil millones de pesos. O sea, en el país, el proceso de desigualdad se expresa cuando tú lees las cifras estadísticas, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para mejorar sustancialmente el nivel de los que siempre son más golpeados, los más pobres. Doctor, sí. Permítame estas dos preguntas. Sí, adelante. Número uno, el Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad. Anoche el señor presidente de la República decía, o atribuía el deterioro de este sistema de emergencia a la expansión, a la falta de expansión de las ambulancias del 911. Número dos, popicracia. ¿Qué quiere decir popicracia? Ok, vamos por partes. Miren, en primer lugar, ustedes Real saben que Academia. yo soy del partido de gobierno. Claro. Y yo no confundo bajo ningún concepto críticas constructivas con obstrucción. Porque a la democracia dominicana le viene bien que los actores políticos hagan las críticas del lugar, pero hagan las recomendaciones también para que el país avance. Nadie me asocia a mí a la condición de un opositor visceral. Ahora, en aspectos esenciales de política social y económica yo tengo discrepancia con el gobierno, sin dejar de ser del PRM. Por ejemplo, a mí me llama la atención que un servicio básico como el 911 decaiga. Y los planificadores de esas políticas debieron hacer el ejercicio de previsión suficiente para que el presidente no tuviera que dar esa explicación. Al final de la jornada, la gente te vota para que tú gobiernes bien. Y estamos 1 año y 7 meses. Ya las excusas nadie le escucha. Hay que actuar para el beneficio fundamental de los dominicanos y dominicanas y mantener un flujo de comunicación donde la gente entienda que esos servicios básicos van en mejoría. Porque el gran desafío de la democracia del siglo XXI es garantizar que los servicios básicos funcionen. El concepto de popicracia. Miren, yo frente a una dama nunca hago referencia de edades, pero permite hacerlo frente a ustedes dos. Sí, claro. Juan Bosch introdujo en la República Dominicana post Trujillo una interpretación
de cómo él leía las diferencias sociales como expresión de militancia política. Tutumpote, Peco de Solaco, hijo de Machepa. Esa era la retórica de la época post-Trujillo. ¿Las luchas y las diferenciaciones desde el punto de vista social se han transformado en el país? No, se han profundizado. Y frente a eso, cada época retrata de la mejor manera posible esas diferencias de carácter social. En el lenguaje llano del siglo XXI, donde hay una fundamentación de carácter ideológica ni teórica, porque ese no es el debate, la gente lo traduce en un lenguaje muy elemental. Y lo invito a que lean mi columna del próximo viernes en el periódico Hoy. Un popi es el típico tutumpote de la década de los 60. Un guaguaguá es un hijo de Machepa. Ahora, la jerga, la expresión popular lo traduce de esa manera. Y cuando yo digo popicracia, yo no necesariamente me estoy refiriendo a características de orden económico y social. Yo estoy diciendo que en el convencimiento de la democracia en la República Dominicana hay una visión de excluir a los sectores populares de la toma de decisiones esenciales. Te pongo ejemplos. Porque no es un problema de que Guido con su discurso está fragmentando el país, no. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer un esfuerzo de acercamiento entre un país que vive en el siglo XXI y otro que vive en el siglo XVII. Mira, aquí estamos, en Los Prados. Hay un barrio que se llama Los Praditos. Sí, claro, Sí. al lado. Ustedes están a menos de Pegadito. 300 metros Exacto. de una expresión de marginalidad social, de pobreza, de desigualdad, y viven dos países en uno. La clase media alta que vive en Los Prados y el resto que no tiene acceso a los servicios básicos. La concepción popicrática de la política es que en el diseño de acciones de política pública se excluyan a esos, a los que si no se les pone atención, pueden construir una ira, una rabia social. Y te retrato el ejemplo de la mejor manera posible. Mi gobierno, porque yo soy parte en términos de entusiasmo electoral con las causas que motivaron el cambio. Yo pienso que había que salir del PLD y trabajé para eso. Sin cargo, yo no necesito cargo, yo no ando buscando cargos. Yo no tengo una vocación por el presupuesto nacional en esta coyuntura de mi vida. Pero el gobierno dominicano tomó una decisión hace 3 semanas que yo no estoy de acuerdo. Así como yo he defendido el incremento de los recursos para los beneficiarios de los programas sociales, yo digo, pues, para mí no me hace razón el hecho de que en el marco de una crisis de carácter sanitaria que tiene el sector salud, se le den 2.000 billones de pesos vía Bandex a las clínicas privadas. Pero no era gratis. Doctor. Financiamiento. Bueno, financiamiento con tasa de retorno. Pero yo preferiría 1000 veces que frente a cualquier mecanismo de financiamiento de inversión social, el gobierno garantizara mayor eficiencia en los servicios de los hospitales que buscar esos recursos, depositárselos en el Bandex para los sectores privados. Pero inmediatamente iba a tener una tasa de retorno, porque obviamente es un fondo que está ahí, que quieren ponerlo a movilizarse y que retorne inmediatamente con sus beneficios. Entonces, obviamente los hospitales tienen su presupuesto, aunque no lo que establece la ley ¿Tú para sabes ellos. cuánto invierte el gobierno dominicano con relación al PIB respecto al sector salud? Cuando ¿Cuántos? llegamos al gobierno era 1.9, ahora está 2.4. ¿Tú sabes cuál es la inversión promedio en América Latina? 5% del PIB. Como Estamos tú muy estás lejos. en un proceso de evidente movilidad social, ¿verdad? Tú no te das cuenta, como la mayoría de los dominicanos y dominicanas, lo que está pasando en el sistema hospitalario de este país. Eso es un caos, es un desastre, que no es culpa del gobierno, es una deficiencia estructural, pero hay que trabajar en esa dirección. Doctor, cambiando un poquito de tema, pero quedándonos ahí en lo social, en el país vemos ahora un ambiente un tanto minado con la inseguridad ciudadana, debilidades institucionales, la Policía Nacional, cuestionamientos al Ministerio Público, ya la gente empieza a visitar la Plaza de la Bandera en pequeños grupos. ¿Qué usted observa como conocedor de la idiosincrasia dominicana? ¿Qué pudiera pasar? Y a propósito de esta confusión en que la gente no cree en las decisiones ni de la Policía Nacional y a veces ni siquiera en la del Ministerio Público. Mira, nosotros comenzamos el programa yo hablando del tema de la exclusión social. Los fenómenos de inseguridad se expresan en todo este continente como resultado de una desigual distribución de la riqueza. En los países nórdicos, donde hay mayor equilibrio entre ricos y pobres y clase media, el nivel de inseguridad es muy bajo. Porque los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a mayores posibilidades y el comportamiento es totalmente diferente. Yo no estoy diciendo que pobreza es igual de actividades delictivas. Lo que estoy diciendo es que las políticas en materia de seguridad ciudadana, que es un tema esencial de este país porque nos ha transformado el modo de vida, yo siempre trato de usar un lenguaje respetuoso.
Pero yo quiero decirle a ustedes que las políticas en materia de inseguridad de este país en los últimos 20 años han sido una mierda. En términos prácticos. Porque la gente ha visto que varios gobiernos invierten recursos y el nivel de inseguridad se incrementa sustancialmente. Evalúe todos los programas. Breve pausita ahí. Fíjense cómo usted ha calificado el tema seguridad ciudadana. Y uno que está en diferentes escenarios en este país, he escuchado el rumor recientemente de que a usted se le ofreció el Ministerio de Interior y Policía. Me gustaría saber si es cierto y por qué usted no lo aceptó. Porque, o por qué no lo ha primero, aceptado. yo no soy gente de ofrecimientos. Pero se lo ofrecieron. Pero yo no tengo vínculos con este gobierno por atrás de un cargo. Pero se lo ofrecieron, Yo doctor. tengo, espérate, déjame explicarte. Yo Sí. tengo una tradición democrática en este país. A ver. Que antes de tú venir al mundo, ¿verdad? Y ustedes también, mi familia lo dio todo por vocación democrática. Mi papá no hizo política porque quería tener una fundación, ni quería tener una casa en la Romana. Nosotros tenemos convicciones democráticas. Mira, yo no trabajo en el gobierno, pero no tengo interés de trabajar en el gobierno. Mi esposa no trabaja en el gobierno. Pero usted no lo Mis estaba hijas buscando, pero trabajan se en lo el gobierno. ofrecieron, doctor. Eso es lo que Oiga, la gente quiere saber. Oiga lo que le quiero decir. Doctor? Yo no soy una persona de ofrecimientos. Y en la actual Eso coyuntura... Se no. lo propusieron, se lo Eso Pero propusieron. yo te estoy respondiendo. Eso es un no, En la eso actual es un no, Lara. coyuntura... No. Lara, No, eso pero en la es un no. actual coyuntura yo no me percibo como un funcionario público. ¿Le ofrecieron o no, doctor? Te estoy respondiendo que yo no tengo en la actual Doctor, coyuntura vocación... Sea claro conmigo, eso Pero- no lo va a No, saber pero yo más soy nadie, claro. doctor. En la actual coyuntura de mi vida yo no tengo interés por un cargo público. Doctor, para responderle la Puede pregunta venir, a Lara, puede venir Maximiliano, no me ofrece. Y usted no lo acepta. No. Eso quiere decir que se lo propusieron. que no. Sí. Para responderle a mi compañero Lara, Ah, dos pequeñas preguntas breves. ¿Hay celos en el PRM hacia su persona? Y hábleme un poco de su proyecto político. Ok. Bueno, los celos están en la casa. Los hijos, unos pueden entender que uno tiene privilegios respecto del otro, pero no. Mira, la lucha política en la República Dominicana es la lucha desafortunada donde los odios y las envidias personales creen que pueden obstruir el trabajo y el desarrollo de la gente. El doctor Peña Gómez, que es un referente, ayer cumplió 24 años desaparecido físicamente, es la mejor respuesta a que el talento se impone sobre la mediocridad. Sus enemigos le hicieron de todo y 24 años después está en el corazón de la gente. Olvídense de eso. Así es. Cualquier ciudadano que me está viendo, que milite en el partido o no, sabe si yo tengo las herramientas fundamentales para ser un político con formación, con preparación, y no pensar con faltas ortográficas, porque en este país el déficit de las ideas ha colocado a políticos dominicanos en el centro del debate que no pueden argumentar nada sobre nada. Y otros que son decimonónicos, que nunca han hecho la transición y creen que porque hace 20 años fueron algo, todavía puede estar en el centro del debate. Y eso no es así. Frente a eso, déjeme decirle que yo he dicho de manera pública que yo comienzo el 28 de este mes en Santo Domingo Norte, en un encuentro que se llama Encuentros Ciudadanos, en la intención de escuchar a la gente, conversar con ellos, activar, y en el marco de 6 meses yo voy a oficializar una aspiración hacia lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Y la voy a fundamentar en el hecho de que yo pienso y creo en un partido con mayor sentido social, más cercano a la gente, que actúe en función de reducir los grandes problemas que ha tenido la República Dominicana y que en los últimos 25 años nos han caracterizado. Yo creo en un servicio de salud mucho más cercano a la gente. Yo creo en modelos educativos que aprovechen de mejor manera posible el 4% del Producto Interno Bruto. Yo creo que hay que devolverle a los dominicanos y dominicanas el derecho de andar tranquilos por las calles del país. Yo siento que la democracia dominicana lo que ha hecho es profundizar la desigualdad social, y porque el sentido de crecimiento tiene que ir acompañado con el derecho de que la gente que cree en la democracia no crea que la democracia es ir a elecciones cada 4 años, sino mejorar sustancialmente el nivel de vida de la gente. Doctor, 15 de mayo, convención del PRM, y usted tiene unas aspiraciones para el 24. Ya usted, según entendemos, no va al proceso porque no está buscando la presidencia del partido, está buscando la No, presidencia. yo no voy al proceso porque yo soy un hombre coherente. Yo he dicho que una convención de delegados es una convención de empleados. Repito, que una convención de delegados es una convención de empleados. Y que un partido de enorme tradición democrática no le puede conculcar el derecho a la mayoría a votar.
Porque en un partido que cita 1,8 millones de personas y voten 2.400 es una patada a la democracia. Yo soy un hombre coherente. ¿Cómo enfrentar Guido Gómez Mazara a un presidente reeleccionista? Bueno, yo le quiero decir a usted que cuando usted me hace esas referencias, lo quiero conducir en dos direcciones. Los precedentes y la historia reciente. En el viejo partido, Guzmán le ganó a Balaguer, ¿sí o no? Balaguer tenía el poder y lo tenía todo. Internamente, Jorge Blanco le ganó a Guzmán. Cuando Jorge Blanco apoyó a Peña, le ganó Jacobo. Cuando Hipólito se presentó, el que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y en los últimos dos procesos, en el PRM, en el nuevo partido, Luis nunca dio un empleo, lo dio Hipólito, y Luis le dio 2 pelas a Hipólito. O sea, aunque usted ha puesto ejemplo ahí cuyas condiciones no están en este momento, pero usted, lo del 78 en nada se acerca ni se asemeja a lo que está pasando. Yo lo que ahora, estoy diciendo a usted, porque yo tengo un esfuerzo diario de conocedor de la historia, que los precedentes lo que demuestran es que las puertas de la conciencia de un ciudadano, cuando se activan en una dirección, le ganan al poder. Pero peor aún, vamos al más reciente. ¿Usted recuerda que Gonzalo Castillo tenía el poder, el Estado, la candidatura y todos los recursos? ¿Quién ganó? Luis Abinader. Doctor, mire, volviendo un poquito al proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, el domingo es la primera fase de este proceso, pero más adelante vienen los municipales, provinciales, etcétera, etcétera, y la juventud. Entonces, siendo usted una figura de rango nacional que aspira a la presidencia de la República, me gustaría saber qué usted espera del proceso del domingo y cuál es el apoyo que usted va a estar dando a todos esos dirigentes que están aspirando a diferentes posiciones, que imagino que muchos son seguidores y forman parte de su proyecto. ¿Sabe que para mí la lucha política es un acto serio? Y yo regularmente, cuando las cosas son incorrectas, hago 2 cosas. Opino sobre ella o la esquivo. Y yo en la actual coyuntura, como observo un proceso que, repito, lo he definido, que no es una convención de delegados, sino de empleados, yo aspiro a que quienes están articulando esa situación tengan la suficiente conciencia histórica de que uno no puede burlarse de la gente, porque la gente es mucho más inteligente de lo que uno presume y en su momento le cobra las cosas. Usted recuerda las jugadas de baja estofa que organizaba Miguel Vargas respecto a los procesos de convención, que eran una burla a la democracia. ¿Usted recuerda eso? Un poquito, es reciente, Bien. una historia reciente, Bien. doctor. ¿Y usted recuerda quiénes salimos de aquel partido para construir un partido donde la gente votara? ¿Usted recuerda? Por supuesto. Se lo dejo de tarea. Bien, muchísimas gracias. De esta forma llegamos al final de esta interesante entrevista. Agradecer al doctor Guido Gómez Mazara por esas importantes informaciones. Uno tiene que llevarse de lo que dice Guido en muchos aspectos. Y bueno, no me contestó si le va a dar apoyo a los dirigentes que van a aspirar a presidente municipal, provincial, vicepresidente, secretario general. Doctor, usted va a dejar a su gente sola, no Sí. va a ir a darle el apoyo. ¿Su mensaje? ¿Usted conoció a La Lupe, la cantante? No. Bueno. Ah, sí, por Sí, supuesto. Yo le voy a responder con una canción famosísima de A ella. ver, Sí, dígame, vamos. doctor. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, Atención, estudiado Parisa, escucha simulacro. lo que dice Guido. En línea, invitado especial.